ponemos a grabar. Perdón por las dificultades tecnológicas. Ya conecto también con el Facebook de nuevo y adelante, todo tuyo. Sí, saben que yo no puedo entrar desde la compu y por eso no puedo compartir pantalla. Qué pena, che, no sé por qué le pasa a la computadora. Recién me pasaba que no podía entrar. A ver ahí. Ahí tendrías que poder compartir pantalla, aunque estés en el celular. Ah, Lo pero, que pasa es que no lo tengo en el celular. ah, Me resulta raro que no. Cuando me figura en la pantalla iniciar reunión, no me termina de enganchar el Zoom. si lo tenés como archivo y me lo querés mandar como WhatsApp a mí, por WhatsApp, y Dale, lo descargo y lo hacemos comparto por así. acá. Y vos compartís la pantalla vos, ¿no? Claro. Este documento. Ahí te lo mandé, listo, y ahí ya te digo en qué página tendríamos que estar. A la página 38 del documento sería. Teneme un poquito de paciencia si querés ir haciendo una intro mientras o un Bueno, recordatorio, teneme un poquito de paciencia. dale, gracias, Lito. Eh, bueno, vamos a retomar entonces el encuentro que veníamos realizando sobre el magisterio del Papa Francisco. Y la idea sería encarar uno de los grandes temas de Francisco. Calculo que también va a ser uno de los temas por el que va a ser más recordado, ¿no? O uno de los que va a ser más recordado, que es el tema de la ecología integral, ¿no? Si bien el tema de la ecología ya estaba presente en los magisterios anteriores, ¿no? El magisterio de Juan Pablo II le dedicó, y después en los otros papas, pero bueno, Francisco le dedica una encíclica, que es de los escritos de los papas, es lo que tiene más fuerza de magisterio, ¿no? De enseñanza explícita, y a su vez también distintas, aparece en el 2015, que es la Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Este, esa es su primera, podríamos decir, intervención más fuerte. Y después, bueno, vamos a tener algo en la querida Amazonía, y también va a estar presente esperen que cierro acá, va a estar presente también en Laudato Deum, ¿no? Que es una encíclica, una exhortación un poquito más tardía de Francisco. Bien, vamos a la página entonces, listo, si tenés por ahí las 38, donde dice la ecología integral y el cuidado de la casa común. Bien, vamos a ir hablando directamente y después, bueno, si aparece después en pantalla. Bueno, esta encíclica la verdad que es hermosa, se las recomiendo a todos, bueno, como todos los escritos que fuimos leyendo de Francisco, eh, y porque él va a ir, digamos, en distintos capítulos, va a contarnos, bueno, primero empieza diciendo lo que le está pasando a nuestra casa, ¿no? Entonces nos ayuda a tomar conciencia de lo que le pasa a nuestra casa común, que es la creación, ¿no? Contaminación, cultura del descarte, cambio climático, calentamiento global, pobreza. Empieza a instalar un tema que va a resultar nuevo, que es la migración
ya no a partir de las guerras, como sabían ser, o buscando un futuro mejor, sino la migración a causa de desastres ecológicos, ¿no? El agotamiento de los recursos naturales, como el agua, la energía, la deforestación. Algo que Francisco le va a dar mucha fuerza es el tema de la pérdida de biodiversidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que eh, la creación que tiene sus múltiples especies, ¿no? Especies tan pequeñitas que le dan gloria a Dios, ¿no? Desde su existencia, y donde Francisco va a ser una gran fuerza en esta idea, en este concepto que es todo está conectado, ¿no? Estamos interconectados unos con otros, ¿no? Las especies animales, vegetales, entonces la pérdida de una va repercutiendo en todo el universo, en todo el planeta, ¿no? Ya lo vamos a ver en algunos de los números. Bueno, el consumismo compulsivo, ¿no? El deterioro de la calidad de la vida humana, la degradación social, la inequidad que hiere especialmente a los descartados del sistema, son algunos de los tantos daños que se le hace a nuestra casa común, ¿no? Bueno, vamos a ir leyendo algunos numeritos. Ahí tienen en pantalla el número 2 de la Laudato Si. Nuestra hermana Tierra clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra que gime y sufre dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra, dice Francisco, ¿no? Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. Bueno, este concepto de que nosotros no estamos fuera de la naturaleza, sino que formamos parte de este planeta en el cual estamos insertos y nosotros mismos somos tierra, ¿no? Nuestra materia también forma parte de la creación, ¿no? Lo mismo que nuestro espíritu. Entonces, el deterioro del planeta incide también en nuestro propio deterioro, ¿no? La gran genialidad de Francisco va a ser no decir una crisis ambiental por un lado y una crisis social por el otro, sino es una crisis socioambiental, ¿no? Por eso es un tema social, no es simplemente una encíclica verde, como se la tachó a veces esta enseñanza de Francisco, como diciendo, bueno, ecologistas, ambientalistas, ¿no? Francisco se volcó hacia ese lado, ¿no? Y él dice, no, esto es una encíclica social donde el clamor de la tierra y el clamor de los pobres se unen en un solo clamor, ¿no? Entonces Francisco va a proponernos mirar a la creación de otra manera, ¿no? Ya no con una mirada tecnocrática, con el paradigma tecnocrático de ver cómo la puedo exprimir, cómo la puedo utilizar, cómo la puedo aprovechar, sino con una mirada contemplativa, ¿no? Y sintiéndome parte de este gran concierto de la creación, ¿no? Y nos va a proponer lo que, lo que él va a llamar la conversión ecológica, ¿no? Y después él más adelante va a introducir el concepto del pecado ecológico, ¿no? El pecado contra la madre tierra y que en definitiva es contra nosotros mismos, ¿no? Entonces dice, necesitamos arrepentirnos de los daños ecológicos, en el número 8 dice, reconociendo nuestra contribución pequeña o grande a la desfiguración y destrucción de la creación, que los seres humanos degraden la integridad de la Tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando la Tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas, que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire. Todos estos son pecados, porque un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios, ¿no? El 21 va a decir, hay que considerar la contaminación producida por los residuos. Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables, residuos domiciliarios y comerciales. Y acá tiene una frase muy fuerte que dice, la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más
en un inmenso depósito de porquería. En muchos lugares del planeta los ancianos añoran los paisajes de otros tiempos que ahora se ven inundados de basura, ¿no? El ser humano puesto por Dios en el Génesis para administrar la creación termina volviéndose el explotador, ¿no? El que la va destruyendo, ¿no? A causa de su afán de dominio y de consumo, ¿no? Un consumo desmedido, ¿no? Y miren, en el 33 dice, cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, pérdidas para siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia, ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho. Y en el 48 ya empieza a introducir esta unidad, ¿no? Esta ecología integral, ¿no? No es el ambiente por un lado y la crisis social, la inequidad, la injusticia social, sino que todo va junto, ¿no? El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta. Tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre. Por el calentamiento global, uno de los ejemplos es que, bueno, algunas islas ya empiezan a desaparecer, ¿no? Porque se empiezan a descongelar los hielos antárticos y árticos, y bueno, empieza a crecer el nivel del mar y, bueno, termina afectando a las poblaciones más humildes que están en las zonas costeras, ¿no? Y son los primeros que se empieza a percibir ahora migrantes ecológicos, o sea, las migraciones a causa de desastres ecológicos, además de los cambios de los cambios de temperatura tan fuertes, bueno, las tormentas, los tornados, bueno, que de alguna manera la naturaleza nos está haciendo como un llamado de atención, ¿no? En el 49 va a decir, quisiera advertir que no suele haber conciencia clara de los problemas que afectan particularmente a los excluidos. Ellos son la mayor parte del planeta, miles de millones de personas. Escuchemos pues tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, ¿no? Estas situaciones, sigue diciendo en el 53, provocan el gemido de la hermana tierra que se une al gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo. Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los 2 últimos siglos, pero estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud, ¿no? En el 161, fíjense lo que va a decir, ¿no? Va a decir, a las próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escombros, desiertos y suciedad. El ritmo de consumo, de desperdicio y de alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta de tal manera que el estilo de vida actual, por ser insostenible, solo puede terminar en catástrofes, como de hecho ya está ocurriendo periódicamente en diversas regiones. La atenuación de los efectos del actual desequilibrio depende de lo que hagamos ahora mismo, sobre todo si pensamos en la responsabilidad que nos atribuirán los que deberán soportar las peores consecuencias, ¿no? Francisco está siendo muy claro, ¿no? El estilo de vida actual es insostenible, es decir, lo podemos pensar a nivel macro y también podemos mirar a nuestro propio estilo de vida, ¿no? La basura que generamos, las pocas cosas que reciclamos, ¿no? Eh, estilos de vida que tienen que cambiar, ¿no? Y que ahora mismo podemos y tenemos que hacer algo, ¿no? Este, y acá, bueno, se lo ve a Francisco de alguna manera como siendo fiel a este nombre que él eligió, ¿no? Eligió el nombre
Francisco, por San Francisco de Asís, es el patrono de la ecología. Justamente este año se cumplen los 800 años del himno, del cántico de las criaturas, ¿no? Donde él va alabando a la creación y a Dios, ¿no? Por la hermana agua, la hermana tierra, bueno, por todos los elementos de la naturaleza que él va nombrando y los trata como hermanos, ¿no? Como parte de nuestra familia, ¿no? No como objetos que podemos disponer a nuestro antojo, sino como ellos alaban a Dios a través nuestro, ¿no? De nuestra voz, de nuestra mirada. eh, y por eso reclama de nuestra parte ubicarnos como criaturas también nosotros en el concierto de la creación, ¿no? Por eso Francisco va a insistir mucho en el número 67 y en otras partes de la encíclica que no somos Dios, ¿no? La tierra nos precede y nos ha sido dada. Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de garantizar la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras, porque en definitiva la tierra es del Señor. A Él pertenece la tierra y cuanto hay en ella, ¿no? Y tiene expresiones muy bellas, ¿no? A lo largo de toda la encíclica. Él dice en el 84, todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios, ¿no? Qué hermoso poder contemplar la naturaleza como una gran caricia de Dios, ¿no? Y acá tiene que ver con uno de los principios más importantes de la doctrina social de la Iglesia, que es el destino universal de los bienes, ¿no? Es decir, la creación ha sido creada para todos, ¿no? Y todos tienen que tener lugar, todas las generaciones y los hombres de todas las épocas y de todo el espacio, de todas las geografías, ¿no? Entonces, cuando uno acapara en pocas manos, se está atentando contra el destino universal de los bienes, ¿no? La propiedad privada está subordinada a este principio general que ya viene de León XIII, ¿no? De la primera encíclica social, la Rerum Novarum, hace más de 100 años, ¿no? No es un invento. Y están los padres de la Iglesia, ¿no? Que el destino universal de los bienes, ¿no? Entonces, también como parte de ese destino universal, que los bienes fueron creados para todos, para que todos los podamos disfrutar, también la creación, también el planeta y obviamente los recursos naturales, ¿no? Bien, y acá empieza a aparecer un tema muy, pero muy lindo de Francisco, de la encíclica, eh, que él lo va a llamar de distintas maneras, casi como en 20 oportunidades, va a decir la frase, todo está conectado, ¿no? O sea, todo está interpenetrado, ¿no? Esto de concebir la creación como un todo, ¿no? Como una gran armonía y no como cosas separadas. Entonces, si uno empieza a explotar el agua o la energía, bueno, como todo está conectado, va a tener repercusiones por otro lado. O sea, o si se extingue una especie que por ahí parece inofensiva o inútil, porque a veces el concepto que se usa es la utilidad y no la existencia que tiene que existir. Si existe es por algo, aunque no sea útil a simple vista, ¿no? Y Francisco va a atacar este paradigma tecnocrático, lo va a llamar él, donde se mira con ojos utilitaristas y consumistas, ¿no? Y económicos, pues en definitiva estamos hablando de una gran explotación económica, pero para algunos, ¿no? Y no pensando a largo plazo, ¿no? Y de la sustentabilidad o sostenibilidad de los recursos naturales, ¿no? Bueno, nuestra misericordia, dice Francisco, hacia la creación. Las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un bien sin dueños, sin dueño. Son tuyas, Señor, que amas la vida. Esto provoca la convicción de que siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Ya no es solamente con los bienes de la creación, con las criaturas, sino también con otros seres humanos, ¿no? Y esto, en el último encuentro que vamos a tener el jueves,
nos vamos a tener en esta encíclica de la Fratelli Tutti, donde va a hablar más de esta gran familia humana, ¿no? Y la amistad social y la fraternidad universal, ¿no? En el 139 va a decir, cuando se habla de medio ambiente, se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados, ¿no? Las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus maneras de entender la realidad. Esta es una de las principales intuiciones de Francisco, ¿no? El problema no es solamente, podríamos decir, ambiental, ¿no? De explotación de recursos naturales, sino que es un problema de ecología integral. Entonces tiene que ser abordado desde la economía, desde lo social, lo comunicacional, o sea, desde lo educativo, de distintos ámbitos, ¿no? Desde lo tecnológico, no es solamente un solo problema, ¿no? Entonces dice, dada la magnitud de los cambios, ya no es posible entender una respuesta específica e independiente para cada parte del problema. Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales, ¿no? O sea, con el ser humano. El ser humano es la creación en esta complejidad de este gran sistema que hay que abordarlo juntos. La crisis ambiental es una crisis humana, de valores, de cómo nos paramos frente al prójimo, frente a las cosas, ¿no? Entonces, acá lo que decíamos hace un rato, ¿no? No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental, ¿no? Por tanto, las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza, ¿no? En esto Francisco es consciente, ¿no? Que por ahí a veces los abordajes, podríamos decir, un poco extremistas, ¿no? Lo que se llamaba los ambientalistas o el discurso verde, era solamente mirar, por poner un ejemplo, bueno, que no se acaben las ballenas o los pingüinos, pero solamente desde el ámbito de lo natural, pero no cómo eso también repercute en el sistema, en el mundo, en las personas, y cómo también abordar eso mismo juntamente con el hambre, ¿no? Porque también, digamos, se abordaba eso, pero por ahí no se le ponía el mismo énfasis en que cantidad de niños mueren de hambre, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar todo de manera integral, ¿no? Este, el estilo de vida actual ya no se puede sostener más, decía Francisco hace un rato, ¿no? Entonces, seguimos, ¿no? La visión consumista del ser humano, alentada por los engranajes de la actual economía globalizada, tiende a homogeneizar las culturas y a debilitar la inmensa variedad cultural que es un tesoro de la humanidad, ¿no? Francisco va a decir, los que mejor cuidan la naturaleza van a ser las poblaciones, los pueblos originarios, ¿no? Los campesinos pues tienen, y la gente que vive en el lugar porque tienen como este modo de intervenir en la naturaleza de manera amigable, no de manera devastadora, sino que como saben que eso después le tiene que llegar para los hijos de los hijos de los hijos, entonces no es una explotación cinética, sino regulada, digamos, por lo que se necesita para ese momento, o sea, sostenible, sustentable. Por eso pretender resolver todas las dificultades a través de normativas uniformes o de intervenciones técnicas, lleva a desatender la complejidad de las problemáticas locales que requieren la intervención activa de los habitantes. O sea, Francisco dice, no tienen que venir técnicos de afuera a ver cómo hacer para explotar, no, los que viven en el lugar tienen que tener una...
se tiene que escuchar su voz, porque son los que mejor conocen también. ¿Cuántas obras, no sé, hídricas a veces se hace desde un escritorio de un ingeniero y después los que viven ya te dicen, bueno, pero si acá siempre fue un bajo, el río va a buscar por acá y acá siempre se va a inundar? Entonces, muchas veces se pueden hacer muchos estudios muy técnicos, pero se tiene que consultar los actores sociales del lugar, ¿no? Entonces, Francisco va a decir esto, ¿no? Como hace falta incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos y las culturas y así entender que el desarrollo de un grupo social supone un proceso histórico dentro de un contexto cultural y requiere del continuado protagonismo de los actores locales, sociales locales, desde su propia cultura. Ni siquiera la noción de calidad de vida puede imponerse, ¿no? Sino que debe entenderse dentro del mundo de símbolos y hábitos propios de cada grupo humano. Pasa mucho en muchas poblaciones que desembarca, aterriza una multinacional que dice, bueno, venimos a traer el progreso, venimos a traer fuentes de trabajo y la verdad que no es. Y traen desolación, desierto, muy poca gente del lugar es empleada en ese emprendimiento. Entonces, y no se escucha a los del lugar, ¿no? Entonces, eh, y Francisco lo va a decir también en Querida Amazonía, eh, que así como que desaparezca una especie en la naturaleza que va a dejar de dar gloria a Dios, es muy grave, bueno, también cuando desaparece una cultura, ¿no? Entonces, como Francisco va uniendo también la importancia de las culturas, ¿no? De los grupos sociales étnicos que pueblan cada lugar, ¿no? Frente a esta cultura globalizada que trata de homogeneizar y hacer todo, cortar todos con la misma tijera, Francisco aboga por la biodiversidad también cultural, ¿no? Que es una riqueza, ¿no? La riqueza de los pueblos, que si no se cuida, bueno, se van perdiendo, como las especies de la casa común, las especies naturales y también las especies culturales, ¿no? Entonces dice, la desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. La imposición de un estilo hegemónico de vida ligado a un modo de producción puede ser tan dañina como la alteración de los ecosistemas, ¿no? Ese orden, ese sistema armónico que existe en la naturaleza, por esta sabiduría que Dios imprimió al crear todo, y todo tiene un sentido, una razón de ser, los padres llamaban un logos, ¿no? La palabra de Dios que ya está presente, todo fue hecho por medio de ella, dice San Juan en el prólogo, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, que es el mismo verbo de Dios que habitaba, preexistía en la Santísima Trinidad, impregna con su presencia todo lo creado, porque todo fue creado por este verbo eterno de Dios, ¿no? Que después se hizo carne en la persona de Jesús, ¿no? Entonces, este logos, este sentido oculto que está en las cosas, que ya los padres de la iglesia, los padres apologistas, pensemos en San Justino, mártir, ¿no? Que allá por el siglo II va a decir que las semillas de verdad que están impregnadas en todo, ¿no? Las semillas del verbo, bueno, hace que los sistemas estén ordenados, que haya una armonía en la creación. Entonces uno tiene que aprender a escuchar eso y recibir esa armonía y respetarla, ¿no? Y Francisco va a decir que las comunidades aborígenes y las comunidades campesinas muchas veces al vivir en el lugar perciben esta armonía y tienen una comunión con lo creado, ¿no? Por eso es tan importante conservarlas con sus tradiciones culturales, ¿no? Y acaba de decir, ¿no? No, prestar atención especial a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales, ¿no? Para ellos la tierra no es un bien económico, sino un don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores, ¿no? Por eso se pide permiso a la Pachamama antes de hincarle, podríamos decir, de clavarle el arado para abrir el surco, para depositar la semilla, ¿no? Entonces, esa comunión con lo creado, sabiendo que eso es algo sagrado, ¿no? Entonces, porque este es prestado, no somos dueños del que nosotros podemos disponer antojadizamente
sino que aparece esta mirada reverencial, ¿no? De comunión con esta creación que Dios nos ha dado para que la disfrutemos, para que la contemplemos como presencia suya, como su caricia, y también para que la podamos trabajar para que el pan llegue a todos y no solamente a algunos, ¿no? Dice, cuando permanecen estas comunidades aborígenes en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor los cuidan, ¿no? Sin embargo, en diversas partes del mundo son objeto de presiones para que abandonen sus tierras, ¿no? A fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura, ¿no? Entonces, al irse una comunidad aborigen, una comunidad campesina, bueno, aparecen estas grandes extensiones de tierra y monocultivos, se degrada la naturaleza y se va perdiendo la cultura, porque esas personas van muchas veces a engrosar los grandes cordones suburbanos y van perdiendo un poquito esa cultura con la cual venían, ¿no? Por eso es tan importante lo que Francisco también valoraba en la Evangelii Gaudium, que lo vimos en el primer encuentro, de que en cada cultura tiene su modo de comunicarse con Dios y por eso es tan importante el favorecer las expresiones de la religiosidad popular, ¿no? Bien, dice la aceptación del propio cuerpo como don de Dios, ¿no? Es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo del Padre y de la casa común, ¿no? Aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus significados es esencial para una verdadera ecología humana, ¿no? También la valoración del propio cuerpo en su femineidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. De este modo es posible aceptar gozosamente el don específico del otro o de la otra, obra del Dios creador, y enriquecerse recíprocamente, ¿no? Entonces, esta ecología integral que va desde el cuidado del propio cuerpo, ¿no? Del cuidado del cuerpo de mi hermano, ¿no? De tocar la carne sufriente del prójimo, decía Francisco, ¿no? En la Evangelii Gaudium, hace ver que todo está conectado, ¿no? Y esto lo va diciendo a lo largo de la encíclica, ¿no? Nos pertenecemos los unos a los otros, no somos dioses, sino criaturas, parte de una creación, de una tierra que nos precede, que está antes que nosotros, y que la habitamos como casa, ¿no? Por ese concepto tan lindo que usa Francisco, que así se llama la encíclica, ¿no? Laudato Si, son las primeras palabras, alabado seas, ¿no? Del, el dialecto en el cual escribe San Francisco de Asís, que es un dialecto umbro, ¿no? Alabado seas mi Señor, ¿no? Y en el subtítulo dice sobre el cuidado de la casa común, ¿no? Entonces introduce de vuelta este término tan querido para Francisco, que lo veníamos viendo en estos encuentros, el cuidado, ¿no? El cuidar del otro, el cuidar del hermano, el cuidar de uno mismo y el cuidar también del planeta, ¿no? Y verlo el planeta como una casa, ¿no? Una casa donde tenemos que estar a gusto, donde haya espacio para todos, donde tiene que ser un lugar habitable, bello, que no es un museo, que no es una oficina aséptica donde uno la usa a disposición de uno o uno la alquila por un tiempo, sino poder cuidarla como una casa, ¿no? Eh, con espacio y recurso para todos, no para acaparar, sino para compartir, de acuerdo al destino, como decimos hace un rato, universal de los bienes con el cual fueron creadas todas las cosas. Necesitamos, va a decir el número 52, fortalecer la conciencia de que somos una sola familia humana. No hay fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos. Y por eso mismo tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia, ¿no? Por tanto, un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social. Esto es la genialidad, ¿no? Y esto se lo reconocen todo el mundo ambientalista, ¿no? Que supo unir de manera maravillosa el planteo social al planteo ecológico, ¿no?
que nos obliga a escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, ¿no? Un gemido que nos reclama comenzar a transitar otro rumbo, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Bueno, y acá, bueno, Francisco también va a tener unas palabras dirigidas al mundo de la política, ¿no? Como pensar no a corto plazo, respondiendo a intereses electorales, va a decir el número 178. La miopía de la construcción de poder detiene la integración de la agenda ambiental con mirada amplia en la agenda pública de los gobiernos. Como los proyectos ambientales son a largo plazo, bueno, nos embarcan muchos gobiernos en proyectos a largo plazo, porque en 4 años el mandato no se pueden ejecutar tan rápido. Entonces, es lo que pasa también con la educación o con grandes temas que si no se abordan a largo plazo, el narcotráfico, bueno, podríamos pensar muchos, ¿no? Muchos temas, ¿no? Entonces dice, el poder político le cuesta mucho asumir este deber de un proyecto de nación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que la agenda ambiental entre en los proyectos de las naciones, ¿no? Eh, y después, bueno, va a empezar a hablar eh, también de los espacios urbanos, ¿no? Que también dice, miren qué lindo, en el número 151, va a decir, hace falta cuidar los lugares comunes, los marcos visuales, los hitos urbanos que acrecientan nuestro sentido de pertenencia, ¿no? Como decíamos recién, si estamos hablando de casa, tiene que haber algo que me ayuda a tener como un sentido de pertenencia, una sensación de arraigo, nuestro sentimiento de estar en casa dentro de la ciudad que nos contiene y nos une, ¿no? Y dice, es importante que las diferentes partes de una ciudad estén bien integradas y que los habitantes puedan tener una visión de conjunto en lugar de encerrarse en un barrio privado, perdón, en lugar de encerrarse en un barrio privándose de vivir la ciudad entera como un espacio propio compartido con los demás, ¿no? Toda intervención en el paisaje urbano o rural debería considerar cómo los distintos elementos del lugar conforman un todo que es percibido por los habitantes como un cuadro coherente con su riqueza de significados, ¿no? Así los otros dejan de ser extraños y se los puede sentir como parte de un nosotros que construimos juntos. Por esta misma razón, tanto en el ambiente urbano como en el rural, conviene preservar algunos lugares donde se eviten intervenciones humanas que los modifiquen constantemente, ¿no? Entonces, para dar una sensación de unidad, de comunión, ¿no? De lugares de encuentro, donde haya sentido de pertenencia, de arraigo, ¿no? Una ciudad que nos contiene a todos, no que expulsa, no que encierra, como pasa muchas veces, ¿no? Que por ahí hay espacios urbanos que se desconocen mutuamente, ¿no? Este, lo pienso acá, por ejemplo, en Chascomús, en el barrio San Cayetano, hay chicos que nunca fueron a la laguna y hay gente por ahí del centro que no sabe que existe el Iporá o el barrio San Cayetano, por nombrar algunos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que también en las ciudades, en el casco urbano, cómo integrar los distintos barrios y ayudar a darle este sentido de pertenencia y de arraigo? Y esto no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Sino que tiene que haber un proyecto que trascienda el gobierno de turno, donde los distintos espacios políticos se sienten a dialogar en una mesa y miren el más allá de lo inmediato, ¿no? Y cómo soñar juntos una ciudad de acá a 20, a 30, a 50 años y no estar siempre emparchando este, y cómo planificar una ciudad, ¿no? Con estos espacios de pertenencia y de arraigo, ¿no? Bien, en el número 202 dice, muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Francisco está hablando como un padre de la humanidad, no un pastor de todos. No, no, esto no va solamente a los católicos o a los cristianos, sino que le está hablando a todos los jefes de Estado, ¿no? Realmente es una cívica hermosa porque apunta a toda la humanidad, ¿no? Va dirigido a todos, ¿no?
hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos, ¿no? Esta conciencia básica permitirá el desarrollo de nuevas convicciones y actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración, ¿no? Y acaba de introducir también un tema muy importante que es la espiritualidad ecológica, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos en los encuentros anteriores que Francisco, al ser un padre espiritual, ¿no? Al ser un director espiritual, un acompañante espiritual, por su raigambre, por su tradición jesuítica, ¿no? De los ejercicios espirituales, del discernimiento de los espíritus, que es como el fuerte de San Ignacio, entonces todo problema humano tiene que ser encarado desde la espiritualidad, ¿no? En definitiva, tenemos que volver a la espiritualidad, ¿no? Al sentido por el cual hacemos las cosas, ¿no? A la mística que se esconde en todo. Bueno, y va a hablar que en distintos ámbitos donde uno puede trabajar lo ecológico, ¿no? Entre tantos ámbitos, para la política, bueno, la educación, va a decir, bueno, la importancia central de la familia, ¿no? Es el ámbito donde la vida, don de Dios, puede ser acogida y protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques a que está expuesta y puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento humano. Contra la llamada cultura de la muerte, la familia constituye la sede de la cultura de la vida. En la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado de la vida, como por ejemplo el uso correcto de las cosas, el orden y la limpieza, ¿no? Que eso también es muy importante, ¿no? Eh, Cómo tenemos nuestros espacios comunes, ¿no? La belleza, ¿no? De esos espacios, cómo los cuidamos, que no significa tener lujos, sino lo que tenemos, cómo lo tratamos, ¿no? El respeto al ecosistema local, ¿no? La protección de todos los seres creados, ¿no? La familia es el lugar de la formación integral, donde se desenvuelven los distintos aspectos íntimamente relacionados entre sí de la maduración personal. En la familia se aprende a pedir permiso sin avasallar, a decir gracias como expresión de una sentida valoración de las cosas que recibimos, a dominar la agresividad y la voracidad, a pedir perdón cuando hacemos algún daño. Estos pequeños gestos de sincera cortesía ayudan a construir una cultura de la vida compartida y del respeto a lo que nos rodea, ¿no? Fíjense, Francisco usa mucho esta palabrita cultura, ¿no? Frente a una cultura de la muerte, trabajar por una cultura de la vida. Una cultura de la vida, de una cultura de la indiferencia, trabajar por una cultura del hacernos cargo, una cultura del encuentro, ¿no? El encuentro con el otro. Frente a una cultura del descarte, trabajar por una cultura, sí, de la inclusión, ¿no? Bueno, cómo ir cambiando cultura, ¿no? A través de la repetición y de la incorporación de hábitos, ¿no? Cristianos, y acá tiene que ver el tema de la espiritualidad, ¿no? Cuando uno eh, va hacia algunos valores espirituales para poder crear y transformar la cultura, ¿no? Desde adentro, ¿no? Por eso es tan importante todos los ámbitos, por eso el abordaje es integral, por eso se la llama ecología integral, ¿no? Este, no solamente desde la técnica para reducir, no sé, la contaminación de los gases de una fábrica, por decir, bueno, no es solamente una intervención técnica, eh, sino que es una intervención integral, ¿no? Bueno, y va a hablar de distintas series de actitudes espirituales, ¿no? Que podríamos, para ir bajando un poquito a lo nuestro, ¿no? A nosotros, cómo podemos incorporar, ¿no? Una cultura del cuidado de la casa común, ¿no? Y él nos propone primero apostar por otro estilo de vida, o sea, todos, ¿no? Todos podemos apostar por otro estilo de vida, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Adoptando nuevos hábitos,
tomando conciencia de que no necesitamos muchas cosas para vivir, refrenando nuestros deseos y necesidades que nos impulsan a consumir compulsivamente, sabiendo que lo material no llega a satisfacer plenamente nuestra sed de infinito que anida en nuestro corazón, ¿no? Está muy estudiado esto, ¿no? Que la sociedad de consumo busca generar nuevas necesidades, que por ahí uno no las tenía, pero bueno, a través de la publicidad y despertar nuevas necesidades y por eso nos va haciendo consumidores voraces, ¿no? Consumir, 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 tener. Y por ahí antes con poco estábamos bien, ¿no? Y es como que vamos creando nuevas necesidades, ¿no? Nos vamos haciendo adictos al consumo. No necesito comprar para sentirme vivo, para sentir esa adrenalina de desear algo y alcanzarlo, ¿no? El no esperar, bueno, el no analizar los deseos, si todos los deseos son buenos, ¿no? Entonces, es una cultura que tiene grandes deseos o necesidades, pero que son todos muy chatos, pero no ahondamos en nuestros deseos existenciales más importantes, ¿no? Y Francisco, bueno, nos va a hablar de una ciudadanía ecológica que nos lleva a una transformación personal. Por esto se habla, ¿se acuerdan que también cuando hablamos en la Evangelii Gaudium, al mirar la iglesia que suena Francisco, él habla de una conversión pastoral, de convertir las estructuras caducas que hay en la iglesia que ya no nos ayudan a la evangelización? Bueno, ahora Francisco también va a hablar de una conversión ecológica, ¿no? Que nace, el ámbito donde se juega todo es el propio corazón, ¿no? Cuando veíamos la Dilexit Nos, esa encíclica sobre la última de Francisco sobre el Sagrado Corazón de Jesús, hablábamos del corazón como el lugar donde se toman las decisiones, ¿no? Como ese ámbito tan importante de la intimidad, ¿no? Donde habita Dios, bueno, es cambiar el corazón, ¿no? Es cambiar el corazón. Entonces va a decir, bueno, acciones como evitar el uso de material plástico y de papel, reducir el consumo de agua, por ejemplo, dejar una canilla abierta, ¿no? Total, como hay agua, bueno, abro y separar los residuos, ¿no? Que puede ayudar a que hermanos que reciclan no tengan que andar entre la yerba y el plástico y el cartón, bueno, poder tener esa cultura del reciclado y de la separación de residuos, ¿no? Que muchos niños ya lo tienen, ¿no? Que vienen ya con eso. Somos los grandes los que somos un poquito más difíciles para cambiar esos hábitos, ¿no? Cocinar solo lo que razonablemente se podrá comer, ¿no? Tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar transporte público, compartir un mismo vehículo entre varias personas, plantar árboles, apagar luces innecesarias, podríamos decir la utilización del gas ahora en tiempos del no importa si tenemos plata o no para pagarlo, sino también con una conciencia de que estamos, la energía se está agotando, ¿no? Este, Todo esto es parte de una generosa y digna creatividad que muestra lo mejor del ser humano, ¿no? El hecho de reutilizar algo en lugar de desecharlo rápidamente a partir de profundas motivaciones puede ser un acto de amor que exprese nuestra propia dignidad. No hay que pensar, esto es muy bello, ¿no? Y lo dice también Francisco en la Evangelii Gaudium, cuando habla de las pequeñas acciones, ¿no? Que repercuten en el universo, ¿no? No hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el mundo, ¿no? Esas acciones derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos más allá de lo que se pueda constatar, porque provocan en el seno de esta tierra un bien que siempre tiende a difundirse a veces invisiblemente, ¿no? Se va contagiando este bien, ¿no? Esta fuerza de bondad. Bueno, la conversión ecológica, como otra actitud, supone diversas actitudes que se conjugan para movilizar un cuidado generoso y lleno de ternura, ¿no? En primer lugar, implica gratitud y gratuidad, ¿no? Dos palabras muy importantes, ¿no? Un reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del Padre, que provoca como consecuencia actitudes gratuitas de renuncia y gestos generosos aunque nadie los vea o los reconozca, ¿no? También implica la amorosa conciencia de no estar desconectados de los demás, de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal.
Para el creyente, el mundo no se contempla desde afuera, sino desde dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres, además haciendo crecer las capacidades peculiares que Dios le ha dado. La conversión ecológica lleva al creyente a desarrollar su creatividad y su entusiasmo para resolver los dramas del mundo. Bueno, esto de mirar al mundo como fraternidad, ¿no? No como algo que yo me adueño, sino como con esta mirada de hermanos, ¿no? Y el valor de lo pequeño en esta ecología integral que propone Francisco supone tres actitudes básicas, ¿no? Que va a hablar Francisco: la simplicidad, la humildad y la sobriedad. La espiritualidad cristiana, va a decir en el número 222, propone un crecimiento con sobriedad, una capacidad de gozar con poco, ¿no? Es un retorno a la simplicidad que nos permite detenernos a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos. Esto supone evitar la dinámica del dominio y de la mera acumulación de placeres. Y miren qué maravilloso lo que dice. En realidad, quienes disfrutan más y viven mejor cada momento son los que dejan de picotear aquí y allá, buscando siempre lo que no tienen, y experimentan lo que es valorar cada persona y cada cosa. Aprenden a tomar contacto y saben gozar con lo más simple. Así son capaces de disminuir las necesidades insatisfechas y reducen el cansancio y la obsesión. Se puede necesitar poco y vivir mucho, sobre todo cuando se es capaz de desarrollar otros placeres y se encuentra satisfacción en los encuentros fraternos, en el servicio, en el despliegue de los carismas, en la música y el arte, en el contacto con la naturaleza, en la oración, ¿no? Como no siempre en lo que uno consume está el placer, ¿no? Poder encontrar el placer en estas pequeñas cosas, ¿no? La satisfacción de un encuentro fraterno, del servicio al otro, desplegar los carismas, los talentos que Dios me ha dado, la música y el arte, ¿no? Como momentos también de intensa gozo interior, ¿no? El contacto con la naturaleza, ¿no? Como un espacio donde Dios nos habla y un amanecer, un atardecer, bueno, esta capacidad de contemplar, ¿no? De percibir y no de fagocitar, de devorar, ¿no? De consumir, ¿no? Esta capacidad receptiva frente a la vida, ¿no? La felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, quedando así disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida. La desaparición de la humildad en un ser humano desaforadamente entusiasmado con la posibilidad de dominarlo todo sin límite alguno, solo puede terminar dañando a la sociedad y al ambiente, ¿no? Fíjense estas palabras, ¿no? Desaforadamente entusiasmado con la posibilidad de dominarlo todo, ¿no? Y frente a eso, lo contrario, la humildad, ¿no? No es fácil desarrollar esta sana humildad y una feliz sobriedad si nos volvemos autónomos, si excluimos de nuestra vida a Dios y nuestro yo ocupa su lugar. Si creemos que es nuestra propia subjetividad la que determina lo que está bien o lo que está mal, ¿no? En definitiva, esta capacidad de volver a Dios, ¿no? Si queremos cuidar el planeta, la mirada trascendente nos va a ayudar, ¿no? Porque lo vamos a ver como una casa que Dios nos confía, ¿no? No como una propiedad nuestra. Entonces, la mirada trascendente, el volver a Dios, en definitiva, la conversión más profunda es volver la mente, el corazón y la vida a Dios, ¿no? Este, y nos va a proponer esta capacidad de estar presentes con serena atención, ¿no? Una actitud contemplativa, ¿no? Frente a la vida, nos hace refrenar, parar, limitar nuestra voracidad que pretende dominar, avasallar, para dejarnos enriquecer por todo lo que nos rodea.
deteniéndonos en actitud receptiva y orante para saber descansar sanamente en familia, sabiendo poner a tiempo un freno a la tecnología para tomar un mayor contacto con nuestra madre tierra, ¿no? Dejar un poquito descansar el celular y contactarnos con la vida, ¿no? La vida que late en una planta, en un animal, en un paisaje, ¿no? En una puesta del sol, en las estrellas. Bueno, qué importante es eso, ¿no? Desconectarnos para conectarnos y entrar en una mayor comunión con este gran regalo de Dios, ¿no? Que es la creación. De este modo, podremos superar, según el decir de Francisco, nuestra ansiedad enfermiza que nos vuelve superficiales, agresivos y consumistas desenfrenados, ¿no? Bueno, justamente este afán de posesión, ¿no? y de dominio frente a los recursos naturales que se van agotando, bueno, está generando las nuevas guerras, ¿no? Por los pozos petroleros, por el agua, ¿no? Por la energía, ¿no? Esas, por lo que dicen la causa de las guerras, ¿no? Como ya se ha agotado todo, bueno, empezar a dominar los lugares ricos en recursos naturales, ¿no? Este, bueno, por eso el Papa nos va a proponer también, para tener esta mirada contemplativa, retomar, ¿no? Francisco va de lo macro y empieza a hablar de temas científicos y de repente vuelve a lo micro de todos los días. Dice, nos invita a retomar la tradicional práctica de la bendición de la mesa, la acción de gracias antes y después de la comida. Dice que es una oportunidad para valorar que dependemos de Dios, ¿no? Que todo lo que somos y tenemos es un don de Dios, ¿no? Fortaleciendo nuestro sentido de gratitud y reforzando nuestra solidaridad con los más necesitados, ¿no? De sentarnos a compartir la mesa y tomar conciencia de que ese es un don de Dios, también nos hace también sentirnos solidarios con los que en este momento que nosotros nos sentamos a comer, por ahí no van a tener nada para poner en la mesa, ¿no? Entonces también despertar ese sentido solidario también nos ayuda como a despertar nuestra gratuidad y nuestra solidaridad, ¿no? Bueno, y va a proponer este amor civil y político, ¿no? En el 228 va a decir el cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica capacidad de convivencia y de comunión, ¿no? Jesús nos recordó que tenemos a Dios como nuestro Padre común y que eso nos hace hermanos. El amor fraterno solo puede ser gratuito, nunca puede ser un pago por lo que el otro realice, ni un anticipo por lo que esperamos que haga. Por eso es posible amar a los enemigos, ¿no? Esta misma gratuidad, dice Francisco, nos lleva a amar y aceptar el viento, el sol o las nubes, aunque no se sometan a nuestro control. Por eso podemos hablar de una fraternidad universal. Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, ¿no? Que tenemos una responsabilidad por los demás, ¿no? Frente a una cultura de la indiferencia, ¿no? Que vale la pena ser buenos y honestos. Ya hemos tenido mucho tiempo, dice Francisco, de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad. Llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha servido de poco, ¿no? Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses. Provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia y crueldad e impide el desarrollo de una verdadera cultura del cuidado del ambiente, ¿no? Bueno, el ejemplo de Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita, nos invita a la práctica del pequeño camino del amor, a no perder la oportunidad de una palabra amable, de una sonrisa, de cualquier pequeño gesto que siembre paz y amistad. Una ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos, donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo. Mientras tanto, el mundo del consumo exacerbado es al mismo tiempo el mundo del maltrato de la vida
en todas sus formas, ¿no? En este marco, junto con la importancia de los pequeños gestos cotidianos, el amor social nos mueve a pensar en grandes estrategias que detengan eficazmente la degradación ambiental y alienten una cultura del cuidado que impregne toda la sociedad. Bueno, termina diciendo, no todos están llamados a trabajar de manera directa en la política, pero en el seno de la sociedad germina una innumerable variedad de asociaciones que intervienen en favor del bien común, preservando el ambiente natural y urbano. Por ejemplo, dice, ¿no? Se preocupan por un lugar común, un edificio, una fuente, un monumento abandonado, un paisaje, una plaza, para proteger, sanear, mejorar o embellecer algo que es de todos, ¿no? Y dice que cuando nos emprendemos detrás de un proyecto así, uno podría poner hasta el ejemplo de Gándara, ¿no? De recuperar un lugar bello, ponerlo en funciones nuevamente. Dice que no solamente es recuperar un espacio natural y urbano, sino que también a su alrededor, cuando uno va haciendo eso, se desarrollan o se recuperan vínculos y surge un nuevo tejido social local, ¿no? Entonces, una comunidad que cuida una plaza, que trata de que haya un lugar para juegos, que haya un monumento, que se recuerde un hecho y un hito histórico del pueblo, ¿no? Entonces, la comunidad se libera de la indiferencia consumista, dice, nos ayuda como a cuidar lo que es de todos, ¿no? Y que es ese monumento o ese recordatorio tiene una razón de ser, que habla de nuestra historia, de una pertenencia común, ¿no? Que nos da como ese sentido de que no estamos, que es tan lindo de los pueblos, ¿no? Que por ahí en el conurbano ya se ha perdido, ¿no? En las grandes urbes se ha perdido, ¿no? Este, pero de repente, bueno, los pueblos lo podemos todavía eso mantener, ¿no? Dice, esto incluye el cultivo de una identidad común, de una historia que se conserva y se transmite, ¿no? Eso de transmitir la historia a las nuevas generaciones, ¿no? A veces decimos, no, pero los chicos, los jóvenes no nos escuchan, no. No tiene, por eso no tiene que callarse. Bueno, por más que parezca que no escuche, cuéntenle igual, ¿no? Como decía Francisco, a los viejos, dice, los viejos ustedes no se tienen que callar, cuenten igual, los escuchen o no los escuchen, cuenten igual, ¿no? Porque puede parecer que no nos escuchan, pero de repente están atentos, ¿no? De un oído en lo que uno le está diciendo, por ahí la otra mirada en el celular, pero puede ser que algo reciba, pero eso no nos tiene que hacer callar, ¿no? Como parte de esta historia que vamos tejiendo, ¿no? Bien, de esta manera se cuida el mundo y la calidad de vida de los más pobres, ¿no? Con un sentido solidario que es al mismo tiempo conciencia de habitar una casa común que Dios nos ha prestado. Estas acciones, cuando expresan un amor que se entregan, pueden convertirse en intensas experiencias espirituales, ¿no? Como la espiritualidad, fíjense, tiene que ver con construir, levantar un lugar abandonado, construir un lugar verde eh, en un barrio, o sea, tiene que ver con lo espiritual, eso, no es simplemente una acción social, sino que es una acción social, una acción ecológica y una acción espiritual, ¿no? Ese, podríamos decir, resumiendo, uno de los grandes eh, logros de esta encíclica, ¿no? Lo que por ahí parecía separado, por un lado, el intimismo de la naturaleza como un lugar donde encuentro mi paz interior y donde nadie me molesta y estoy encerrado en mi intimismo, a una lucha solamente para preservar las especies animales en extinción, entonces grandes causas para que no se pierda una especie animal, y lo humano, ¿no? El cuidado de la pobreza, la inequidad, la injusticia social, bueno, todo eso está unido, ¿no? O sea, en la contemplación de la naturaleza encuentro la paz, ¿no? Esa paz que tanto ansío, esa paz interior, pero a su vez me hace cuidarla porque lo habitan también otras personas y los que más sufren los desastres ambientales son los más pobres, ¿no? Entonces, cuidar el medio ambiente es cuidar la casa de todos, es tener este sentido de pertenencia, esta mirada
social, ¿no? De la fraternidad, de ser una sola familia. Entonces, no tiro basura cuando voy caminando porque, bueno, no ensucio la casa que es de todos, ¿no? No solamente porque no me gusta ver que esté sucia la plaza, sino por cuidar a los que van a pasar por ese espacio, ¿no? O no pongo la música fuerte porque tal vez el hermano que está al lado no tiene ganas de escuchar lo que yo estoy escuchando hoy, ¿no? Entonces, como esa cultura del cuidado, ¿no? Que hablamos un poquito de la contaminación visual, ¿no? La cantidad de carteles, de propaganda, de estímulos que a veces eh, vemos, no sé, en los caminos, en las rutas, pero también la contaminación auditiva, ¿no? Los escapes libres, la música fuerte, ¿no? Bueno, cómo cuidar también, ¿no? El silencio como un lugar también de encuentro con Dios, ¿no? Uno cuando está en un lugar natural, pues se puede conectar con ese silencio donde se siente, bueno, las aves, donde se siente el rumor del viento, bueno, es como uno empieza a mirar la creación desde otro lado, ¿no? Sin invadirla, ¿no? Con nuestra intervención, ¿no? Bueno, ustedes saben que Francisco, después a los casi 8 años, a los 8 años de escribir la Laudato Si, hace una cartita más corta, se llama la Laudate Deum, sobre la crisis climática, ¿no? Y donde de alguna manera, sobre el calentamiento global también, y después hay muchas cartas de Francisco. Francisco establece el tiempo de la creación desde el 1 de septiembre al 4 de octubre. Entonces, frente a la jornada del cuidado del medio ambiente, Francisco va a hacer una carta por año, que también mensajes que son muy interesantes, que lo podemos después bajar de internet, que son muy lindos. Eh, y él en esta encíclica, en esta carta, Laudate Deum, del 4 de octubre, el día de San Francisco, la publica del 23, dice que no hemos tenido reacciones suficientes, ¿no? Se pensaba que la Laudato Si iba a tener un impacto, este, pero bueno, hubo, sí, un primer impacto, pero después, bueno, no hubo demasiadas reacciones, dice, ¿no? Vamos al número, a saltear algunos números que después ustedes lo pueden leer, les va a quedar la fotocopia, el documento, ¿no? Vamos al número 19, porque esta encíclica, esta carta, perdón, no es encíclica, es post-COVID, o sea, después del COVID que le escribe Francisco, y dice en el 19, la pandemia del COVID-19 ha constatado la estrecha relación de la vida humana con la de otros seres vivientes y con el medio ambiente, pero en especial ha confirmado que lo que ocurre en cualquier lugar del mundo tiene repercusiones en todo el planeta. Esto me permite repetir dos convicciones en las cuales insisto hasta el cansancio. Todo está conectado y nadie se salva solo. Bien. Habla también de las culturas indígenas, ¿no? Habla del paradigma tecnocrático que destrozó esta sana y armónica relación, ¿no? De los pueblos originarios con las regiones de la tierra, ¿no? Eh, Dice, los grupos humanos muchas veces han creado ambiente, lo han remodelado de alguna manera sin destruirlo ni ponerlo en peligro, ¿no? Este, bueno, la verdad que bueno, habla de que está en juego el futuro de los hijos, de que muchas veces, miren el número 58, dice, terminemos de una vez con las burlas irresponsables, ¿no? Eh, Sin pretender hacer nada político, pero bueno, nuestro presidente ha dicho, que acabemos con el verso del cambio climático, ¿no? Y bueno, varios presidentes lo miran como si fuera un verso, ¿no? Y en verdad está a la luz del día, ¿no? El cambio climático, no es ningún verso, está comprobado científicamente y nosotros estamos sufriéndolo ya. Los 2 grados que va subiendo de temperatura y que hace que se vayan digamos, derritiendo los hielos y bueno, eso hace que
muchos corales y bueno, microespecies que van desapareciendo y que todo tiene que ver con todo y va a terminar repercutiendo y ya está repercutiendo en la humanidad, ¿no? Entonces, dice Francisco, terminemos de una vez con las burlas irresponsables que presenten este tema como algo solo ambiental, verde, romántico, frecuentemente ridiculizado, obviamente, ¿por quiénes? Por los intereses económicos, ¿no? Porque acá, bueno, lo que hay detrás es eso, ¿no? Grandes intereses económicos. Aceptemos finalmente, sigue diciendo en el número 58, que es un problema humano y social en un variado arco de sentidos. Por eso se requiere un acompañamiento de todos, ¿no? Suele llamar la atención en las conferencias sobre el clima las acciones de grupos que son criticados como radicalizados, pero en realidad ellos cubren un vacío de la sociedad entera que debería ejercer una sana presión, porque a cada familia le corresponde pensar que está en juego el futuro de sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, Francisco también tiene algunos párrafos dedicados a los ambientalistas. Hay muchos ambientalistas también que han muerto, que los han matado en protestas, ¿no? O los han criminalizado, los han puesto presos, ¿no? Y dice, bueno, ellos por ahí que fueron criticados como radicalizados, pero cubrieron el bache de la sociedad que muchas veces permanece indiferente, ¿no? Hasta que nos pasa, hasta que no nos toca, no nos movemos, ¿no? Entonces, por ahí, no sé, la contaminación con los agrotóxicos, bueno, hasta que no empieza a haber cáncer en determinadas poblaciones y no empieza a morir gente, por eso, bueno, ahí recién nos empezamos a dar cuenta de lo dañino del glifosato cuando se fumiga cerca de las casas, ¿no? Por poner un ejemplo, así con tantos otros, ¿no? Entonces, bueno, cómo también comprometernos y sentirnos, no dejarnos llevar por una cultura de la indiferencia, ¿no? Em, y fíjense el final, que es muy lindo los últimos numeritos, me parece lindo para terminar hoy. Dice, a los poderosos me atrevo a repetirles esta pregunta. ¿Para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo, ¿no? Está llamando la atención de la inacción, ¿no? De no tomar decisiones más drásticas, ¿no? Para detener el deterioro ambiental, ¿no? Las criaturas de este mundo ya habla de la presencia de Cristo en todo, ¿no? Y de Dios en la creación. Miren qué lindo lo que dice en el 65. Las criaturas de este mundo ya no se nos presentan como una realidad meramente natural, porque el resucitado las envuelve misteriosamente y las orienta a un destino de plenitud. Las mismas flores del campo y las aves que él contempló admirado con sus ojos humanos, ahora están llenas de su presencia luminosa. Si el universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo, entonces hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre. El mundo canta un amor infinito. ¿Cómo no cuidarlo? Y en el 66 dice, Dios nos ha unido a todas sus criaturas. Sin embargo, el paradigma tecnocrático nos puede aislar del mundo que nos rodea y nos engaña haciéndonos olvidar que todo el mundo es una zona de contacto, ¿no? Bueno, habla también de un camino de reconciliación, ¿no? Este, y de estos cambios culturales que son necesarios, ¿no? Em, Habla también en el número 71 el esfuerzo de los hogares por contaminar menos, reducir los desperdicios, ¿no? Consumir con prudencia, va creando una nueva cultura. Este solo hecho de modificar los hábitos personales, familiares y comunitarios alimenta la preocupación frente a las responsabilidades incumplidas de los sectores políticos y la indignación ante el desinterés de los poderosos. Advirtamos entonces que aun cuando esto no produce de inmediato un efecto muy notable desde el punto de vista cuantitativo, sí colabora para gestar grandes procesos de transformación que operan desde las profundidades de la sociedad.
Es decir, no es pérdida de tiempo vivir estos valores en casa, ¿no? En la basura, en el modo de tratar a la naturaleza, porque bueno, va creando una cultura distinta, ¿no? Eh, por ahí alguno de estos niños será intendente, será concejal, será legislador. Entonces, bueno, si lo va viviendo, lo va mamando desde su casa, también eso puede impactar el día de mañana en políticas de cuidado, ¿no? Y termina diciendo, alaben a Dios, laudate Deum, es el nombre de esta carta, porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo, ¿no? Cuando el hombre se pone en el lugar de Dios, bueno, es un peligro para los otros hombres, ¿no? El poder sin límites, ¿no? Y de alguna manera es el gran pecado de Adán y Eva, ¿no? Bueno, si comen la fruta, serán como dioses, ¿no? No van a tener más límites, ¿no? Entonces, bueno, ese afán de ser ilimitados, ¿no? Todopoderosos, bueno, termina volviendo contra el mismo hombre, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá. Los invito a que podamos terminar con la oración por nuestra tierra, que está en la Laudato Si. Él tiene una oración al final de la encíclica, una oración muy linda sobre oración cristiana con la creación, que ahí va nombrando la Trinidad, y esta oración más cortita, que podríamos decir para todo hombre que cree en Dios, aunque no sea cristiano, la puede rezar también. Así que bueno, los invito para que también el Señor nos anime a seguir cuidando la casa común, ¿no? A tomar conciencia, a sensibilizar y que estas verdades no solamente que queden aquí, sino que en catequesis, en las prédicas, en los guiones de misa, ¿no? En las clases, tienen que estar presentes, ¿no? Forman parte de la enseñanza social de la iglesia, ¿no? Este, y qué importante que en las catequesis estos temas también los podamos seguir profundizando, ¿no? Que si bien lo hablamos muchas veces, pero seguir tomando una mayor conciencia. Bien. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén. Bueno, muchas gracias. De paso, hago un chivo, mando el chivo. Seguramente por los 10 años de la Laudato Si, hagamos para el mes de octubre en Gándara, al entronizar a San Francisco de Asís, ahí en la iglesia, seguramente haremos alguna acción al respecto también de la Laudato Si, ¿no? Y también con la pastoral social, que incluye la ecología, estamos pensando también un ciclo de 4 encuentros para el mes de septiembre, también así virtuales, para seguir profundizando, ¿no? En la Laudato Si, que realmente, bueno, pudimos ver algunos números nomás, pero que es muy, muy rica. Así que bueno, gracias Lito, por tu esfuerzo, sabiendo este momento que estás pasando y bueno, nuestra oración de toda la comunidad también. Y gracias a todos.
Bueno, Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Padre Gracias a Juani. todos. Buenas noches a Gracias, Padre todos. Buenas Juani. Buenas noches. noches, Gracias a que todos. descansen. Gracias a todos. Buenas Adiós. noches. Un abrazo a todos. Claudio, buenas Adiós. noches. Bendiciones a todos. Tere, Un abrazo. buenas noches. Adiós.